Provincia de Entre Ríos. La provincia de Entre Ríos, tal y como figura en su constitución provincial, o Entre Ríos, es una de las 23 provincias que conforman la República Argentina. A su vez, es uno de los 24 estados autogobernados o jurisdicciones de primer orden que conforman el país, y uno de los 24 distritos electorales legislativos nacionales. Su capital y ciudad más poblada es Paraná. Ubicada al este de la región centro de Argentina, limita al norte con Corrientes, al este con el río Uruguay, que la separa de Uruguay, al sur y oeste con el río Paraná, que la separa de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Con 78.781 kilómetros cuadrados, es la octava jurisdicción de primer orden menos extensa, por delante de San Luis, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Tierra del Fuego y la ciudad autónoma de Buenos Aires. La menos extensa y con 15,6 habitantes por kilómetro cuadrado. Y es la séptima jurisdicción más densa poblacional por detrás de la ciudad autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán. Es un componente el más meridional de la Mesopotamia argentina, conformada por los ríos Uruguay y Paraná, en el litoral argentino. Un 15% de su territorio está compuesto de islas y tierras anegadizas. A menudo se la considera como una provincia insular, por estar rodeada por ríos y arroyos. Sus principales accesos están constituidos por puentes y un túnel subfluvial. La red de agua superficial y profunda a través de acuíferos y apta para el consumo inmediato. Es hasta 12 veces mayor que en cualquier otra del país. La provincia tuvo un destacado papel en la etapa de organización del Estado Nacional Argentino. Fue territorio federal de la capital del país durante el mandato de Juan José de Urquiza, primer presidente constitucional de la República Argentina. Primeras épocas. Antes de la llegada de los primeros exploradores españoles, el territorio del actual Entre Ríos estaba ocupado por diversas etnias, tales como los chaná, timbués y los guaraníes, grupos nómadas. Los primeros se caracterizan por ser cazadores, agricultores, pescadores y fabricantes de armas, arcos y puntas de flecha, así como diestros en la fabricación de canoas, instrumentos musicales y la utilización de la madera y la cestería. La ubicación en la región sur de la provincia, donde conforman una cultura homogénea de tipo sedentario. Vivían en casas agrupadas en aldeas de tipo rectangular o redonda, de barro y paja, con un espacio central donde había una plaza. Como parte del Imperio Español, Entre Ríos fue integrante del Virreinato del Perú, dentro de la jurisdicción de las ciudades de Buenos Aires y Santa Fe. Los primeros colonizadores se establecieron en el actual departamento La Paz, a orillas del río Paraná. El territorio quedó incluido en la gobernación del Río de la Plata en virtud de la cédula real del 16 de diciembre de 1617 y subdividió la gobernación originalmente otorgada a Pedro de Mendoza. Los indígenas del territorio entrerriano fueron vencidos y reducidos por el gobernador Hernán Díaz
luego de una expedición contra los turrúas de la Banda Oriental ordenada por José de Androneagui. Se procedió a fundar las primeras villas en Entre Ríos. En 1783, poco después de creado el virreinato del Río de la Plata, el virrey Juan José de Bertis y Salcedo ordenó a Tomás de Racomora la organización del territorio entrerriano, procediendo a fundar las villas de San Antonio de Gualegrande, Concepción del Uruguay y San José de Gualeguaychú. La organización nacional. En 1810, las villas entrerrianas adherieron de inmediato a la Revolución de Mayo, que dio inicio al proceso independentista, y el pueblo de la Bajada Paraná brindó apoyo logístico y de milicianos a Manuel Belgrano durante su expedición al Paraguay. La relación con Buenos Aires se deterioró luego del armisticio firmado en 1811 con el virrey establecido en Montevideo, Francisco Javier de Helio, por el cual Buenos Aires acordó la ocupación realista de las villas de Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay y toda la Banda Oriental, a cambio del levantamiento del bloqueo a su puerto. Las villas entrerrianas, comandadas por caudillos locales como Francisco Ramírez, Eusebio y Gregorio Samaniego, lograron derrotar a los realistas que habían procedido a ocuparlas, y a partir de entonces Entre Ríos asumió una posición fuertemente federal. Debido a estas desavenencias con Buenos Aires, Entre Ríos no envió representantes al Congreso de Tucumán, apoyando en cambio a lo organizado por José Gervasio Artigas en Concepción del Uruguay el 29 de junio de 1815, Congreso de Oriente. La provincia estuvo bajo la protección de Artigas hasta que Francisco Ramírez asumió el liderazgo de la causa federal en territorio entrerriano. Junto a Estanislao López de Santa Fe, se enfrentó a los unitarios del director supremo José Rondeau, venciéndolos en la batalla de Cepeda de 1820. Esta batalla llevó a la desilusión o disolución del gobierno nacional y a la firma del Tratado del Pilar entre las provincias triunfantes y Buenos Aires. Dicho tratado enemistó a Ramírez con Artigas, quien no participó de las negociaciones. Ramírez creó en 1820 la República de Entre Ríos, un estado federal autónomo que incluía, además de la actual Entre Ríos, a la actual provincia de Corrientes y las antiguas misiones jesuíticas del norte de esta provincia. La República de Entre Ríos se disolvió el año siguiente, luego del asentamiento de Ramírez. Entre Ríos no aceptó la Constitución unitaria de 1826 impulsada por Buenos Aires, pero colaboró durante la Guerra de Brasil 1825-1828. Luego de algunos cambios de gobernadores, la provincia quedó a cargo de Pascual Echeagüe entre los años 1832 y 1841. Cercano al gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, en 1841 se generó en la provincia un foco de resistencia contra Rosas, al cual Echeagüe enfrentó, siendo derrotado por el general José María Paz,
Justo José de Urquiza se hizo cargo entonces de la gobernación de la provincia. La primera colonia agrícola de la provincia fue San José, fundada en 1857 por Urquiza. El bloque francés de 1838 y 1840 y el bloque anglo-francés de 1845 a 1850 permitieron a los buques mercantes navegar los ríos Paraná y Uruguay, lo cual favoreció a Entre Ríos, ya que antes el comercio era monopolizado por el puerto de Buenos Aires. Cuando los bloques fueron levantados, el resentimiento provocado por este hecho, junto con la tradicional insistencia de Entre Ríos en un federalismo verdadero, constituyeron las razones de fondo que llevaron a Urquiza a enfrentarse con Rosas con el fin de unir al país bajo una constitución federal que garantizara la libre navegación de los ríos. La batalla de Caseros en 1852 marcó la victoria decisiva de Urquiza. Separada a Buenos Aires del resto de las provincias, el Congreso Constituyente de 1853 nombró a la ciudad Paraná como capital provincial de la Confederación Argentina y a Urquiza como presidente, federalizando todo el territorio entrerriano, territorio federal de Entre Ríos. En 1860, luego del ingreso de Buenos Aires a la Confederación, se dictó la Constitución de Entre Ríos, eligiéndose a Urquiza como gobernador de la restablecida provincia de Entre Ríos. Urquiza volvió a la gobernación en 1868 y fue ascendido en 1870 durante una revolución dirigida por Ricardo López Jordán. Este fue nombrado gobernador por la legislatura, pero el presidente Domingo Faustino Sarmiento no reconoció su autoridad, enviando un ejército a intervenir la provincia. López Jordán intentó resistir, rebelión jordantista, pero fue derrotado y se refugió en Brasil. La intervención finalizó luego de la elección del gobernador Emílio du Portal. De las colonias inmigrantes a la actualidad. Durante la gran inmigración europea de 1853-1930, Entre Ríos fue una de las provincias en donde mayor cantidad de inmigrantes se establecieron, formándose gran cantidad de colonias agrícolas. En un importante porcentaje, muchos descendientes de aquellos inmigrantes lo son también de los pueblos indígenas, debido a la confluencia típica de sangre que hubo en el pasado, lo que se repite apenas con variaciones en casi todas las regiones del país. La Constitución provincial fue reformada en 1903 durante el gobierno de Enrique Carbó Ortiz. Al entrar en vigencia en 1912 la ley Sáenz Peña de voto secreto, se presentaron a elecciones la Unión Cívica Radical, el Partido Conservador y el Partido Socialista. En dicha elección triunfó el candidato radical Miguel Laurencena. La crisis económica mundial de 1929, conocida como la Gran Depresión, perjudicó a las economías agroexportadoras, lo cual produjo un aumento en la urbanización de la provincia. El proceso de industrialización abierto en la década de los 30 motivó un éxodo provincial, ya que los centros urbanos provinciales no podían asimilar a toda la población que llegaba del campo. En 1933
se reformó la Constitución provincial. Entre 1946 y 1955 se realizaron nuevas reformas que fueron dejadas sin efecto en 1955. Para restablecer el texto constitucional de 1933, los golpes de Estado que se reiteraron entre 1930 y 1983 anularon las autonomías provinciales mediante gobernantes militares designados por el dictador en el mando, que asumían el título de gobernador. Junto a San Luis, sin embargo, Entre Ríos fue una de las dos únicas provincias cuyo gobierno constitucional no fue intervenido tras el primer golpe de Estado de 1930, por tener un gobierno electo afín a este. Sí fue intervenida durante las demás interrupciones al orden constitucional. Entre los hechos más destacados de ese periodo se destaca la constitución o la construcción del túnel subfluvial Raúl Uranga Carlos Silvestre Begni, a principio llamado Hernandería, que unió las ciudades de Paraná y Santa Fe y terminó con el aislamiento por vía terrestre de la Mesopotamia y que se completó en 1975 con la inauguración del complejo ferroviario Zárate-Brazo Largo, que la une con las